Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy súper emocionada de compartir con ustedes algo que realmente me voló la cabeza, y estoy segura de que a ustedes también. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento de esos que te hacen creer en el amor verdadero. Hoy vamos a hablar de la confesión de amor más épica, conmovedora y honestamente, la más romántica que he visto últimamente. Y no es la de una película cursi ni nada por el estilo. Estamos hablando de la vida real, del amor que traspasa las pantallas, de dos personas que nos han regalado sonrisas, suspiros y mucha envidia. Estoy hablando de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, y la confesión que Ozge le hizo a Serkan, que, amigos míos, es digna de una película de Hollywood. Ya saben, Ozge Gurel, la actriz turca que nos conquistó a todos con su encanto y talento en series como Dolunay, y Serkan Ayolu, ese bombón turco que nos roba el aliento en series como Kiraz Mevsimi, y muchas otras. Son una pareja que ha cautivado a millones de personas, y con razón. Son guapos, talentosos y, lo más importante, se ven completamente enamorados el uno del otro. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante que compartir, desde noticias de tus series favoritas hasta análisis de tus parejas de celebridades favoritas. Así que suscríbete y únete a la comunidad. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La confesión de Ozge. Para entenderla en toda su magnitud, primero debemos recordar un poco la historia de esta pareja. Ozge y Serkan se conocieron en el set de Kiraz Mevsimi, donde interpretaron a una pareja que eventualmente se enamora. Y como suele suceder en estos casos, la magia de la ficción se trasladó a la vida real. La chispa surgió, los rumores comenzaron a circular, y eventualmente confirmaron lo que todos sospechábamos: estaban juntos. Desde entonces hemos sido testigos de su amor a través de sus redes sociales, en eventos públicos y en entrevistas. Siempre se les ve cómplices, felices y apoyándose mutuamente. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta confesión fuera tan especial? ¿Por qué la llamo épica? Bueno, porque no es solo una declaración de amor común y corriente. Es una carta, un discurso, una oda al amor y a su pareja que te toca el corazón. La confesión tuvo lugar Bueno, en realidad hay varias confesiones o momentos que podríamos considerar como tal. Uno de los más significativos fue en una entrevista, donde Ozge, con la voz entrecortada y los ojos brillando, describió a Serkan como su compañero de vida, su mejor amigo, y el hombre que la hace una persona mejor. Pero lo más impactante de todo fue la forma en la que describió su relación, su manera de amarse. Habló de respeto, de admiración, de apoyo incondicional y de la constante búsqueda de crecer juntos. Otro momento súper especial fue cuando le dedicó un mensaje en redes sociales. Y no era un simple te amo, no. Era una publicación llena de detalles, de recuerdos, de momentos compartidos. Era una carta de amor escrita con el corazón, donde agradecía a Serkan por cada sonrisa, por cada abrazo, por cada momento compartido. Era una declaración de amor que traspasaba la pantalla, que demostraba que su amor era algo real, algo fuerte, algo que valía la pena celebrar. Pero lo que realmente me hizo pensar que esta era una confesión épica fue la naturalidad con la que lo dijo todo. No hubo poses, no hubo pretensiones. Ozge simplemente fue ella misma, con sus sentimientos a flor de piel, con la sinceridad que la caracteriza. Y eso, amigos míos, es lo que hace que una confesión de amor sea verdaderamente especial. Durante la entrevista, Ozge profundizó en lo que admiraba de Serkan. Habló de su honestidad, su lealtad, su capacidad para hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. Destacó su inteligencia, su perseverancia y su inagotable energía. Dijo que él la inspiraba a ser una mejor persona, a ser más fuerte, a ser más valiente. Y lo más importante, afirmó que se sentía segura, protegida y amada a su lado. ¿Acaso no es eso lo que todos buscamos en una relación? Y no solo eso, la confesión de Ozge también nos da una lección valiosa. Nos enseña que el amor verdadero no es solo cuestión de pasión y romanticismo. Es una combinación de respeto, amistad, admiración y apoyo mutuo. Es la capacidad de celebrar las victorias del otro y de estar presente en los momentos difíciles. Es la aceptación incondicional y la constante búsqueda de crecer juntos. Además, a través de las redes sociales y eventos públicos, hemos sido testigos de cómo Serkan corresponde ese amor.
siempre están juntos, siempre se demuestran cariño y apoyo. Y no se limitan a mostrarlo en las redes sociales, sino que también lo demuestran en su día a día, en su trabajo y en su relación con sus amigos y familiares. Es como si Ozge y Serkan han creado su propio universo donde el amor es la ley, la amistad es la base y la felicidad es el objetivo principal. Son una pareja que nos inspira, que nos da esperanza y que nos hace creer en el poder del amor. La forma en la que hablan el uno del otro, la manera en la que se miran, la complicidad que transmiten. Todo eso es prueba irrefutable de que su amor es real, auténtico y duradero. Es una relación basada en el respeto, la admiración y el amor incondicional. Y eso, amigos, es algo que vale la pena celebrar. Y hablando de celebrar, no podemos olvidar la boda. Después de años de noviazgo, finalmente se casaron. Fue una ceremonia íntima y romántica, rodeados de sus seres queridos y con el mar de fondo. Y por supuesto, las miradas y los gestos de cariño entre ellos no faltaron. Fue un momento mágico, una verdadera celebración del amor que los une. La confesión de Ozge en todas sus formas nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a esa persona que te complementa, que te apoya y que te hace feliz. Y nos recuerda que a veces las mejores confesiones de amor no necesitan palabras grandilocuentes ni gestos exagerados. A veces basta con ser uno mismo, con hablar desde el corazón y con demostrar tu amor a través de tus acciones. Y eso, amigos, es lo que hace que la historia de Ozge y Serkan sea tan especial. Es una historia de amor que nos inspira, que nos da esperanza y que nos hace creer en la magia de las relaciones. Es un ejemplo de cómo el amor con respeto, admiración y complicidad puede ser eterno. Y sinceramente es un ejemplo que todos deberíamos seguir. *** Profundizando en el universo Ozge y Serkan, más allá de la confesión épica ***. Ya hemos explorado la superficie de esta maravillosa historia de amor, pero la verdad es que la relación entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu es mucho más profunda y compleja de lo que podemos percibir a primera vista. Para comprender realmente la magnitud de su conexión, es necesario ahondar en los detalles que hacen que su amor sea tan especial y duradero. *** Los orígenes, Kiraz Mepsimi, y la magia del set ***. Como mencionamos antes, todo comenzó en el set de Kiraz Mepsimi, una serie que además de conquistar a millones de espectadores, fue el escenario donde se forjó el amor entre Ozge y Serkan. La serie, que en español se tradujo como Amar es primavera, contaba la historia de Oiku y Ayaz, dos jóvenes que se enamoran en medio de enredos románticos y situaciones cómicas. La química entre Ozge y Serkan en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos. Todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Y como suele suceder en estos casos, la magia de la ficción se trasladó a la vida real. La cercanía, la complicidad y las horas compartidas en el set, trabajando juntos y creando personajes que conectaban con el público, fueron el caldo de cultivo perfecto para el amor. Durante el rodaje, los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular. Los fans, siempre atentos a los detalles, notaron una creciente cercanía entre los actores. Las publicaciones en redes sociales, los comentarios en entrevistas y las apariciones públicas juntos solo alimentaron las especulaciones. Y finalmente la confirmación llegó para alegría de todos sus seguidores. *** Un amor que crece y evoluciona, la fortaleza de la relación ***. Desde que hicieron pública su relación, Ozge y Serkan han demostrado que su amor es sólido y resistente. A diferencia de otras parejas de celebridades, que suelen ser efímeras y mediáticas, ellos han construido una relación basada en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Han sabido mantener su vida privada alejada del foco mediático, sin dejar de compartir momentos especiales con sus seguidores. En sus redes sociales podemos ver fotos y vídeos de sus viajes, sus celebraciones, sus momentos cotidianos y sus muestras de cariño. Pero sobre todo podemos apreciar la naturalidad y la autenticidad con la que viven su relación. Han sabido navegar por las presiones de la fama, los rumores y las críticas. Han aprendido a proteger su intimidad y a construir un espacio seguro para su amor. Y a pesar de las adversidades, han mantenido la llama encendida y han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. *** La admiración mutua, un pilar fundamental ***. Una de las claves del éxito de la relación entre Ozge y Serkan es la admiración mutua que sienten el uno por el otro.
En cada entrevista, en cada aparición pública, en cada gesto, se percibe el profundo respeto y la admiración que sienten el uno por el otro. Ozge siempre destaca la honestidad, la lealtad y la bondad de Serkan. Habla de su inteligencia, su perseverancia y su capacidad para hacerla reír. Lo admira por su talento, su profesionalismo y su dedicación. Y sobre todo, lo ama por ser el hombre que la hace feliz. Serkan, por su parte, no se queda atrás. Siempre elogia el talento, la belleza y la personalidad de Ozge. La admira por su fuerza, su valentía y su sensibilidad. La valora por su capacidad de amar, de dar y de recibir. Y sobre todo, la ama por ser la mujer que lo completa. Esta admiración mutua es un pilar fundamental en su relación. Les permite crecer juntos, apoyarse en los momentos difíciles y celebrar sus éxitos. Les da la fuerza para superar cualquier obstáculo y para mantener la llama del amor encendida. *** El apoyo incondicional, un vínculo inquebrantable ***. Además de la admiración, el apoyo incondicional es otro de los pilares fundamentales de la relación entre Ozge y Serkan. Siempre están el uno para el otro en los buenos y en los malos momentos. Se apoyan en sus carreras profesionales, celebran sus éxitos y se consuelan en sus fracasos. Cuando Ozge está trabajando en un nuevo proyecto, Serkan la anima y la apoya. La acompaña a los sets de grabación, le da consejos y la ayuda a prepararse para sus papeles. Y a su vez, Ozge está siempre presente en la vida de Serkan. Asiste a sus eventos, lo acompaña en sus viajes y lo apoya en sus decisiones. Este apoyo incondicional crea un vínculo inquebrantable entre ellos. Saben que pueden contar el uno con el otro, pase lo que pase. Se sienten seguros y protegidos. Y juntos pueden superar cualquier desafío. La boda, una celebración del amor verdadero ***. Después de años de noviazgo, Ozge y Serkan decidieron dar el siguiente paso y se casaron. Fue una ceremonia íntima y romántica, rodeados de sus seres queridos y con el mar de fondo. La boda fue una celebración del amor verdadero. Los novios se mostraron radiantes de felicidad, y no escatimaron en gestos de cariño y muestras de afecto. Fue un momento mágico, una verdadera oda al amor. La boda fue la culminación de una historia de amor que comenzó en el set de filmación y que se fue consolidando con el tiempo. Fue la confirmación de que su amor es real, auténtico y duradero. Y fue una muestra de que con amor, respeto y admiración, es posible construir una relación feliz y duradera. ***. La importancia de la comunicación, un secreto del éxito ***. Otro aspecto crucial en la relación entre Ozge y Serkan es la comunicación. Saben hablar, escucharse y entenderse. Se comunican abiertamente expresando sus sentimientos, sus necesidades y sus deseos. La comunicación es fundamental en cualquier relación. Permite resolver conflictos, aclarar malentendidos y fortalecer el vínculo. Y en el caso de Ozge y Serkan, es un elemento clave del éxito de su relación. Se toman el tiempo para hablar, para escucharse y para entenderse. Se respetan mutuamente y se esfuerzan por resolver cualquier problema que pueda surgir. Y gracias a esta comunicación abierta y honesta, han construido una relación sólida y duradera. ***. La vida cotidiana, el encanto de la normalidad ***. Más allá de las luces de la fama y los eventos mediáticos, la vida cotidiana de Ozge y Serkan es un reflejo de su amor y de su complicidad. Les gusta pasar tiempo juntos, disfrutar de las pequeñas cosas y crear recuerdos inolvidables. Comparten aficiones como viajar, explorar nuevos lugares y disfrutar de la naturaleza. Les gusta cocinar juntos, ver películas y simplemente relajarse en casa. Y sobre todo, les gusta disfrutar de la compañía del otro. Es en estos momentos cotidianos donde se aprecia la verdadera esencia de su relación. Es en estos momentos donde se demuestra que su amor es real, auténtico y duradero. El futuro, un amor con proyección ***. El futuro de Ozge y Serkan se presenta prometedor. Han demostrado que su amor es fuerte y resistente. Y con su ejemplo han demostrado que es posible construir una relación feliz y duradera. Continúan trabajando en sus carreras profesionales, apoyándose mutuamente y celebrando sus éxitos. Siguen compartiendo momentos especiales con sus seguidores, demostrando que su amor es real y auténtico. Y sobre todo, siguen amándose, respetándose y admirándose mutuamente.
El futuro les depara muchos momentos felices. Seguirán creciendo juntos, creando recuerdos inolvidables y construyendo una vida llena de amor, felicidad y complicidad. Asterisco asterisco en conclusión, un ejemplo a seguir asterisco asterisco. La historia de amor entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu es un ejemplo a seguir. Es una historia de amor que nos inspira, que nos da esperanza y que nos hace creer en la magia de las relaciones. Nos demuestra que el amor verdadero existe, que es posible encontrar a esa persona que te complementa, que te apoya y que te hace feliz. Y nos recuerda que a veces, las mejores confesiones de amor no necesitan palabras grandilocuentes ni gestos exagerados. A veces basta con ser uno mismo, con hablar desde el corazón y con demostrar tu amor a través de tus acciones. La relación entre Ozge y Serkan es un ejemplo de cómo el amor, con respeto, admiración y complicidad, puede ser eterno. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero es una combinación de pasión, amistad, apoyo mutuo y la constante búsqueda de crecer juntos. Es un amor que celebra la vida, que se basa en la comunicación, en la admiración y en el apoyo incondicional. Es un amor que nos invita a creer en la magia, a esperar lo mejor y a celebrar la felicidad. Así que si me preguntan, la confesión de Ozge a Serkan, en todas sus formas, no solo es épica, es un faro de esperanza, un recordatorio de que el amor real existe y que con las personas adecuadas y con el trabajo constante, se puede construir una historia digna de ser contada y admirada por generaciones. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por él y a construir relaciones que nos hagan felices y plenos. Ahora, cuéntenme en los comentarios qué opinan de la historia de Ozge y Serkan. ¿Qué momentos les parecieron más especiales? ¿Qué valores de su relación les inspiran más? ¿Hay alguna otra pareja de celebridades que les inspire de esta manera? Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. No duden en compartir sus pensamientos. ¿Creen que este tipo de amor verdadero, basado en la admiración y el apoyo mutuo, es el secreto para una relación duradera? ¿Qué lecciones podemos aprender de Ozge y Serkan para aplicar en nuestras propias vidas amorosas? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden que el amor, como Ozge y Serkan nos demuestran, es una aventura maravillosa.